presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al programa al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. No hace mucho estuvo, pero las circunstancias políticas son muy cambiantes en la Venezuela de hoy y por supuesto creo que hay muchas cosas que analizar. Héctor, bienvenido. Gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Bueno, veo que tienes unos gráficos, prometo que te voy a dejar que hables de tu gestión, que siempre me dices que no te dejamos hablar de la gestión. Pero antes de hablar de la gestión, vamos a hablar de política. Vamos a hablar un poco de política. En primer lugar, el cambio de gabinete que se anuncia. ¿Qué expectativas tienes tú en cuanto a un cambio de gabinete en un gobierno que ha hecho muchos enroques, que han habido cambios de gabinete, pero bueno, un ministro pasa para acá, otro pasa para allá, y básicamente las políticas no cambian? O sea, ¿es un cambio gatopardiano el que viene o viene un cambio como no hemos visto antes? ¿Qué es lo que tú esperas y crees? Yo creo que es necesario un cambio radical en muchas cosas. Creo que el país hoy no es el mismo país que tuvimos durante los últimos años. Creo que lo pudiéramos dividir en varias etapas, ¿no? Sin entrar en el detalle de las etapas con Chávez vivo, en líneas generales, después del paro petrolero hacia acá hubo una bonanza petrolera, hubo un momento de una realidad geopolítica latinoamericana que nos favorecía y por lo tanto las políticas que se desarrollaron en materia social, etcétera, estaban construidas en esa circunstancia de bonanza petrolera, en esa circunstancia de tiempos de unidad latinoamericana. Desde la partida física de Chávez para acá, esa realidad ha cambiado. Hemos venido retrocediendo desde el punto de vista de nuestra presencia en América Latina. Estados Unidos ha lanzado una ofensiva geopolítica que ha tenido resultados: el golpe de Estado de Honduras, en Paraguay, la victoria en las elecciones de Brasil, Argentina, los cambios de posición como el gobierno de Ecuador. Y hemos atravesado también la baja de los ingresos petroleros y toda esta asfixia económica del bloqueo, ¿no? Todas esas circunstancias yo creo que por racionalidad mínima obligan a revisarnos, obliga a plantearnos la siguiente pregunta: ¿las políticas que hemos venido aplicando tienen pertinencia en la realidad de la Venezuela actual? Creo que más allá de las diferencias, los enfoques, las ideologías, creo que muy prácticamente pudiéramos concluir que no. Yo creo que eso amerita la necesidad de un cambio radical más allá de las personas, porque tampoco es que los partidos tienen una maquinita de cuadros. Yo creo que tiene que ver es con las prioridades, y en ese sentido, los métodos que se adapten a las realidades del país de Hablando hoy. Precisamente de eso, porque eso es una materia de fondo que tú has tocado, creo que es muy importante, que es el tema de las políticas, porque el problema no es a veces quien expresa una política, sino la política en sí misma. Correcto. A veces el problema puede ser quien la exprese, pero también hoy en día puede ser quien la exprese, pero fundamentalmente la política como tal, una política económica X o una política en tal campo Z, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las políticas que ya hoy no tienen vigencia y deben ser modificadas o sustituidas? Lo que pasa es que, disculpa que te cambie la introducción un poco, porque puede ser que muchas políticas tengan vigencia, pero por la situación difícil de acceso a los recursos no necesariamente entren dentro de las prioridades. ¿Qué quiero decir con esto? Porque existe la posibilidad que tengas que decir, esto no lo puedo hacer ahorita, tengo que estabilizar ciertas prioridades, que te voy a decir cuáles creo yo que son, y cuando estabilicemos el país volvemos a retomar estas políticas. Es decir, el hecho de que en estas circunstancias tú algunos temas no los plantees como prioridades no quiere decir que no estés de acuerdo con esa política y que progresivamente, más adelante, con más recursos, con más estabilidad, desmontado el bloqueo, con más estabilidad política, no la puedas retomar como parte de tu agenda. Esto lo quiero dejar bien claro porque, bueno, yo soy de los que opinan que nosotros en este momento tenemos que trabajar por prioridades. Y hay una prioridad clara, que es la economía. Eso es una prioridad. Y una economía en circunstancias de bloqueo. ¿Qué hacerlo? Porque el bloqueo es una realidad. Tú puedes estar de acuerdo, estar en desacuerdo, creer que el bloqueo es solamente para unos dirigentes. Creo que hoy nadie cree eso. Creo que todo el mundo, hasta los empresarios privados, reconocen, aceptan que el bloqueo es una realidad que le hace daño a todo el país. Por lo tanto, es necesario cambiar y priorizar el tema económico. Otra prioridad, los servicios públicos. Nuestros servicios públicos son altamente dependientes de la importación. El bloqueo los afecta. La ausencia de recursos, como teníamos en la bonanza, y la imposibilidad de comprar con tranquilidad un repuesto, una tecnología que te haga falta. Eso es otra realidad.
creo que, aunque algunos teóricos plantean que lo que voy a decir no es parte del ejercicio del gobierno, yo creo que sí, que tiene que ver con el tema de la democracia protagónica. En Venezuela hay una pugnacidad donde algunos sectores de la política venezolana apuestan a la lógica del odio. Yo creo que la mayoría de los venezolanos que queremos paz tenemos la obligación de trabajar las instituciones de tal manera donde esa gran mayoría que no quiere odio, pero que aún así tiene diferencias naturales, ideológicas, de perspectiva, se sientan parte de las instituciones y puedan participar, tengan credibilidad, un poco para aislar estos sectores de odio. Creo que la política social tiene que seguir siendo una prioridad, si bien el acento durante la bonanza se lo pusimos a la social y ahorita creo que debe ser en lo económico, justamente por la situación económica es donde no puedes dejar de prestarle atención. O sea, yo no creo que una política económica eficiente es aquella que disminuye el Estado en su capacidad de accionar en la salud, en la educación, en las políticas de protección a los sectores más desfavorecidos, personas con discapacidad, abuelitos, etcétera. Por el contrario, creo que el Estado debe robustecerse en estos momentos y proteger a los sectores más necesitados. Y la seguridad, que tiene que ser una prioridad, sobre todo para el desarrollo económico es necesario el desarrollo del turismo, de las zonas industriales, de las zonas agrícolas. Yo creo que esas 4 o 5 cosas son las prioridades: economía, servicios, políticas sociales, democracia protagónica y paz, seguridad. Son las prioridades que yo establecería en este momento. Ahora, está el tema también ahora de quién expresa las políticas, ¿verdad? Cuando el presidente pide la renuncia o que pongan su cargo a disposición todos los ministros, bueno, la gente espera ver cambios significativos, porque quizás un cambio cosmético en este momento al gobierno no lo ayudaría a mostrar lo que quiere mostrar. Sobre todo hoy con las redes sociales, la política se disminuye mucho a la cara, ¿no? Yo no pondría el acento, yo no negando que eso tenga un valor, sobre todo en lo simbólico, en lo narrativo, en el impacto en la gente. Yo te diría, si no me cambias las caras, pero me cambias los métodos de trabajo para las circunstancias que estoy contento. Si me cambias las caras y los métodos no cambian, no me ayuda en nada. Yo creo que el problema real ahorita es la situación del país no es la misma de la bonanza petrolera. La situación del país es otra. Y tenemos que darle respuesta a los problemas del país en función de la necesidad. Y por lo que he conversado con el presidente, lo que he escuchado en sus discursos y las reflexiones que ha hecho al interno del equipo, creo que esa es la dirección que el presidente apuesta. ¿El presidente te ha ofrecido que deje la gobernación y vayas al Ejecutivo? No, el presidente me ha ofrecido que siga en la gobernación y ayude al pueblo de Miranda, y desde ahí lo ayude muchísimo. Y nosotros vamos a colaborar con él y vamos a colaborar con todo este esfuerzo que está haciendo de renovar el gobierno, de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Fidel decía un discurso maravilloso: revolución es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Yo creo que ahorita hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar prioridades, tenemos que cambiar métodos, tenemos que cambiar resultados. Ahorita el pueblo venezolano está muy a la expectativa. ¿Y al presidente hay que cambiarlo? Yo creo que no, yo creo que el presidente ha demostrado con mucha humildad, con mucha capacidad de diálogo, con mucha tolerancia, un liderazgo grande. No es fácil ponerse en los zapatos del presidente, porque sustituir a Chávez no es fácil. Y si además te toca sustituir a Chávez y se te viene todo el imperialismo encima y todo este bloqueo económico, sin embargo él ha sabido mantener unido al chavismo, que es nuestra principal fortaleza, ha sabido que el cargo no se le vuelva a la cabeza y ponerse prepotente, sigue siendo un hombre con muchísima humildad, con muchísimo liderazgo internacional, que le ha permitido proteger los recursos, el valor de los recursos naturales, y ha sabido crecerse en las dificultades. La mayoría de los liderazgos, cuando tienen dificultades como la que ha enfrentado el presidente, se acobardan. El presidente, si algo no le puedes criticar, es falta de valentía. Ha sido valiente, ha sido dialogante. Yo creo que eso lo reconoce la mayoría del pueblo venezolano. Tenemos que hacer una pausa, Héctor. Al regreso, me gustaría, bueno, vamos a hablar de la gestión, pero me gustaría también que conversáramos sobre una propuesta que hay, incluso de sectores que vienen del chavismo, según la cual debería hacerse un referéndum para preguntarle a los venezolanos si, por ejemplo, debe continuar o no el presidente al cargo, el frente de la presidencia, si deben o no relegitimarse todos los poderes, es decir, hacer una consulta como una forma, pues, de sondear lo que piensa el venezolano en torno a la crisis actual y a partir de allí tomar decisiones. Incluso el Movimiento Socialismo, que ha sido un partido con una línea distinta a lo que predomina en la oposición, ha planteado que también el presidente Maduro debería poner su cargo a la orden. Me gustaría reflexionar sobre esos temas contigo al regreso. Ya venimos con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda.